todos, quiero darle las gracias por estar con nosotros conectados el día de hoy. Vamos a hablar sobre el COVID-19, un tema muy importante en estos momentos para todos, para ello, para Hospital Venancio Díaz, unidos por la vida. Hospital Hola, buenas tardes a todos. Como ven, estamos cumpliendo con el distanciamiento social y por esta razón nos vamos a retirar las mascarillas para poder hablar de una forma más fácil con todos ustedes. Bueno, vamos a hablar un poquito de las generalidades, los mitos y las realidades del COVID-19. Bueno, muy buenas tardes a todos. Doctor Urrego, me place saludarlo. A ti, Lady, muchas gracias por la invitación. Bueno, como decía Lady, la verdad el tema de COVID-19, un tema que creo que va a quedar para la historia, un tema que se escribirá en muchas literaturas sobre lo que dejó como enseñanza y por lo que estamos viviendo. Empezamos. El tema como tal es un tema que abarca muchas cosas. De entrada, al hablar de COVID, quiero decirles que en realidad sí existe. Yo sé que son muchos los mitos, muchos los comentarios que se hacen, ¿sí?, de que el COVID no existe, de que esos son motivos, se atreven a decir que inclusive económicos, hasta políticos, pero realmente es un tema médico, es un tema que muchas familias están llorando a sus seres queridos. La verdad es un tema que es de mucho cuidado. Médicamente, como de pronto muchos ya saben, es un virus, realmente, un virus que afecta al cuerpo, que su manera de contagio, ya como muchos sabemos, es por el acercamiento con otra persona, porque una persona puede estar asintomática y con solo hablar, con solo de pronto estar compartiendo con otras personas en un sitio cerrado, puede haber un contagio sin que nos demos cuenta. Mitos sobre el COVID-19 hay miles y nos preguntan casi que todos los días en consulta muchos mitos sobre este tema. En realidad son más los mitos los que salen y surgen de las preguntas de los pacientes. Para eso estamos acá el día de hoy, para resolver todas estas dudas y tener en cuenta inquietudes que a ustedes se les presente para resolvérselas. Bueno, doctor Alejandro, ¿qué mitos se escuchan o se dicen dentro de la unidad de cuidados intensivos? Buenas tardes, soy Alejandro Urrego, soy especialista en urgencias y en cuidados intensivos. Muchas gracias por la invitación. A todos nuestros compañeros que hacen esto posible y a ustedes que nos siguen en las redes sociales. Definitivamente hay muchísimos mitos sobre lo que le pasa a los pacientes en cuidados intensivos. Muchos de ellos se refieren a que hay un episodio lúgubre, oculto, que allá nadie puede ver a sus familiares, que nunca saben cómo están y verdaderamente lo que se hace es seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Por eso sí hay hermetismo es de cierta manera para que los familiares no se expongan o los familiares no sean una fuente de transmisión para nosotros en el área de la salud. Pero quiero desmitificar eso porque siempre hay informes a los allegados. Inclusive en nuestro hospital se permiten hacer videollamadas a los mismos pacientes y también se les hacen pequeños videos. A veces cuando el desenlace no es el que esperábamos y el paciente fallece, también en el consentimiento informado le damos la oportunidad al paciente o al familiar, cuando estaban en capacidad de decidir, de tomar registros fotográficos y así enviarse a ellos. Se piensa que esto hay una mafia, que nos están pagando 30 millones de pesos o 40 millones de pesos y en realidad no es tal. Nosotros no recibimos ninguna remuneración distinta a nuestro salario normal. Hay muchos mitos que el paciente en cuidados intensivos sufre
y no es verdad. Nosotros antes que nada brindamos una atención humanista en la cual se le controlan los signos, los síntomas, para que el paciente no tenga dolor, no tenga asfixia, no tenga malos sentimientos como temor o angustia. Lo acompañamos desde el punto de vista médico, pero también acompañamos desde el punto de vista psicológico a estas personas. Entonces, si tienen alguna duda, nos van escribiendo con respecto a los mitos en cuidados intensivos y allí vamos a ir resolviendo. Bueno, muchas personas se preguntan por qué cada que voy a urgencias con otra patología resulta que tengo COVID-19. Bueno, una pregunta interesante. ¿Qué es lo que pasa? Muchos pacientes están llegando a urgencias, como tú lo dices, Lady, con otras patologías, y resulta que no saben que son pacientes que son totalmente asintomáticos y que muchas veces, por cualquier razón, empiezan a presentar síntomas y simplemente al hacerlas como tal, al ocultar pacientes, a revisarlos, digamos que a la manera de atenderlos de una manera generalizada, uno descubre ciertos sintomatologías o signos que uno le pueden indicar que puede haber un posible COVID. De pronto esa es la causa por lo que los pacientes se sorprenden que al entrar a una urgencias con una patología, con otra patología, y salen con un diagnóstico de COVID. No quiere decir de que sea, como dice el doctor Urrego, sea porque te necesitamos o nos van a dar un beneficio económico, no, simplemente es porque médicamente nos damos cuenta de eso. ¿Es necesario que la persona que muere por COVID sea cremada? Sí, antes de los últimos lineamientos del Ministerio de Salud, pues todo el paciente que tenía COVID, que moría, tenía que ser llevado a cremación. Las últimas recomendaciones hablan que el paciente que ya lleva más de 20 días de ser positivo como COVID y fallece, ya se puede dar a ver cómo decirlo, se puede entregar el cadáver como si no tuviera COVID, y en ese caso especial se puede llevar a que se hagan su funeraria, todo su proceso de velación, y ya dependerá de la familia si lo quieren cremar o no. Pero si muere antes de esos 20 días que se considera con COVID activo, pues necesariamente tiene que seguirse el protocolo destinado para este fin, y ello incluye la cremación o incineración del paciente. Bueno, ¿y qué tanto se muere la gente por COVID-19? Es decir, por la pandemia, no porque tengan el virus como tal, sino porque la gente le tiene miedo a asistir a las urgencias. Entonces, ¿qué tanto se muere la gente por miedo al COVID-19? Jesús, vos. Bueno, realmente lo único que se ha sabido, o inclusive el único país que ha venido haciendo este estudio ha sido Estados Unidos. ¿Qué me arroja a mí ese estudio? Y inclusive uno lo viene de pronto presenciando a nivel de UCI, a nivel de consulta externa y a nivel de urgencias. El porcentaje de los pacientes que por descuido o por el simple miedo de llegar a un hospital, sencillamente por este miedo están descuidando patologías de base que venían sufriendo desde hace muchos años, tipo diabetes, tipo hipertensión arterial, tipo dislipidemias, y el porcentaje inclusive es más alto que el del propio COVID. Así que la invitación es, pues yo sé que de pronto tenemos el temor a salir, pero el COVID que no nos haga olvidarnos de nuestras patologías de base y seguir con nuestros tratamientos. Yo sé que tenemos hoy en día la disponibilidad, de pronto no tenemos la posibilidad de vernos presencialmente en una consulta, pero estamos con los brazos abiertos para atenderlo de manera virtual, de la cual yo sé que ustedes dirán, no es lo mismo, yo sé,
pero de manera virtual podemos estar inclusive actualizando sus tratamientos y volviendo a tener todas sus enfermedades dentro o bajo de metas como tal. Y de todas maneras, Jesús, es importante decirle a todos nuestros seguidores que por medio de la consulta virtual se puede establecer con un rango de precisión alto quiénes tienen riesgos o quienes no están evolucionando de una forma adecuada. Entonces lo que decías está muy bien. No descuiden su salud, no descuiden su tratamiento, continúen consumiendo sus medicamentos de la forma en la que su médico le ha pautado y cuando tenga dudas, no piense mucho y acuda a la atención presencial. Bueno, recuerden a todas las personas que nos están viendo en este momento que estamos en vivo, pueden hacer las preguntas que deseen, para ello están ellos aquí para responder pues como todas las dudas referente al tema. Se preguntan mucho o se escucha mucho decir que hay 3 tipos de COVID. ¿Qué es cierto es? Unas veces dicen que el COVID que llega es diferente, que tiene otros síntomas. Hablemos un poquito como para aclarar esas dudas y también sobre los síntomas del COVID-19. Bueno, al hablar de COVID, creo que es de pronto retroceder un poco a la historia y decir qué es el COVID-19. El COVID-19 es un virus, como tal, es una familia grande de virus, ¿sí? En este caso, este virus tiene, o la cepa que tal, que lo que digamos que estamos manejando actualmente, o de pronto que se vio involucrada en todo esta patología, surgió a finales de 2019, por eso su nombre, ¿sí? Y como tal, el virus viene de la familia SARS-CoV-2, ¿sí? De la familia Viridae como tal, y por eso es que se refieren, o muchos pacientes dicen que hay varios tipos de virus, pero realmente, como les digo, sí puede que haya muchas cepas, pero actualmente estamos cursando y estamos dando la batalla con esa en especial, como tal, con una. Tengo una pregunta para el doctor Alejandro. ¿Cuáles son las secuelas que deja el virus a los pacientes que están en cuidados intensivos, por ejemplo? Bueno, excelente pregunta, Lady. La verdad es que las secuelas pueden ir desde leves, moderadas o graves. Es una pregunta muy amplia, pero la verdad es que todos los pacientes que entran a la unidad de cuidados intensivos salen con algún tipo de alteración, alguna forma de secuela. Depende del órgano que afecte, pues va a ser predominante una sintomatología a la otra. Es decir, el COVID no es una enfermedad pulmonar, el COVID es una enfermedad multisistémica. Entonces pueden debutar con un ataque cerebrovascular que puede ser isquémico o lo que conoce la gente como trombosis, o hemorrágico como conoce la gente, que puede ser un derrame cerebral. Entonces, si afecta esto, pues sus secuelas predominantemente van a ser de la parte del lenguaje o de la parte motora básicamente. Si lo altera la parte cardiopulmonar, pues sus secuelas pueden ser que requiera oxígeno durante mucho tiempo o inclusive por el resto de la vida. O se ha demostrado inclusive que lo más preocupante de todo, que pacientes asintomáticos que les hacen un estudio de resonancia cardíaca tienen algún grado de compromiso de su corazón, es decir, su corazón no queda siendo el mismo. Entonces, cuídense mucho, no permitan que se infecten, y si se infectan, traten de asistir a tiempo para su valoración y manejo, porque esto no es una enfermedad benevolente y puede dejar muchas secuelas. Porque en las EPS dicen que no se hace una segunda prueba del COVID. Pregunta muy importante, Lady, porque la verdad esa pregunta nos las hacen todos los días los pacientes, inclusive ha dado para mucha controversia las empresas con sus trabajadores. A ver, les explico. Anteriormente,
cuando empezó todo esto a finales de marzo, yo sé que en primera instancia se recurría a una segunda prueba, inclusive a los 15 días, para poder saber si el paciente podía retornar a sus labores. Con todos estos meses, a lo largo de estos meses que han pasado, se ha venido estudiando más médicamente este virus. ¿A qué se llegó a la conclusión? Y por eso acá les doy la respuesta. Se llegó a la conclusión de que el virus es totalmente o se contagia hasta el día 10. Quiere decir, yo les hago un ejemplo, si un paciente se contagia o empezó con síntomas el día 10, por ejemplo, de octubre, se saca cuenta 10 días después para retornar a sus labores. Es decir, si empezó síntomas el 10 de octubre, el paciente cumpliría su aislamiento en casa el día 20. A partir del día 21 ya podría retornar a sus labores sin necesidad de hacer una segunda prueba. Ahora, si llegase el día 10, el paciente todavía me está presentando muchos síntomas, como cuáles: fiebre alta, que es uno de los síntomas de pronto más común de este virus. Si el paciente tiene una tos continua que inclusive no lo deja ni hablar, esa misma tos hace que el paciente de pronto sienta una presión en el pecho o sienta de pronto la necesidad de que se sienta con dificultad para respirar. Esos son síntomas que me llevan a mí a ampliar la incapacidad. De lo contrario, si el paciente llegase el día 10 y el paciente solamente tiene una tos leve, inclusive pacientes, no se les extrañe que llegase el día 10 y el paciente todavía tiene anosmia, ha perdido el gusto, como tal, el paciente puede retornar a sus labores. ¿Qué se está haciendo y cuál es la recomendación de pronto para las empresas? Que de entrada al paciente le hagan como especie de una historia clínica o una conclusión donde diga que el paciente ya se puede retornar a sus labores sin necesidad de segunda prueba. Es por eso. Bueno, tenemos una pregunta de Ana María Bobadilla, que nos está viendo en este momento. Muchas gracias por participar, Ana María. Ella pregunta: ¿se conocen las estadísticas o trayectoria del virus a los niños menores de 5 años? Doctor Jesús, doctor Alejandro. Bueno, lo que se sabe en cuanto a tu pregunta, Ana María, inclusive cayó como anillo al dedo debido a la celebración de Halloween. Se ha demostrado que los niños como tal son o transmiten con facilidad este virus, ¿sí? ¿Por qué de pronto ellos digamos, clínicamente no manifiestan tantos síntomas? Es verdad, pero son transmisores muy altos, y es por eso que al niño de pronto se le evita que vaya a centros donde haya adultos mayores como tal, o donde haya aglomeraciones de personas, porque la facilidad de ellos transmitir el virus es demasiado fácil. Bueno, y yo quiero ahí hacer una anotación que me parece supremamente importante. El grupo poblacional que es mandatorio y necesario para que la epidemia y la pandemia, siga aumentando son los jóvenes. El grupo entre 15 y 19 años es necesario para que el virus se siga replicando y se siga generalizando en el mundo. Un estudio de la Universidad, si mal no estoy, de Michigan, mostró que si se bloquea este grupo de personas, la transmisibilidad del virus cae dramáticamente. Por eso también es muy importante, ojo, que los niños no se muestren tanto como los adultos. No quiere decir que no se enfermen. También hay un grupo
de síntomas característicos en ellos, que inclusive es letal, o sea que los mata, por lo cual usted no puede confiarse de eso. Al principio decían, hey, sí, solo se mueren los adultos mayores. No, se mueren los adultos, los niños, las embarazadas, los atletas de alto rendimiento, los que estaban sanos, los que estaban enfermos. Mejor dicho, es un virus que no discrimina a nadie. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento adecuado? ¿Es un mito o una realidad que dicen que se puede tratar con ibuprofeno, acitromicina? ¿Cuál es la realidad? Pues no, la verdad es que va a depender de la fase y la gravedad con la que usted tenga los síntomas. Si usted tiene el virus y tiene síntomas leves, adivine qué le van a decir los médicos. Exacto, tome acetaminofén y agua. Por si usted duda del acetaminofén, 9 de 10 médicos tomamos acetaminofén. Entonces, se recomienda más el acetaminofén que los AINES, por ejemplo el ibuprofeno, el diclofenaco y el naproxeno, porque estos últimos grupos se han asociado a mayor complicaciones. Si usted tiene unos síntomas moderados, probablemente necesite hospitalización en casa y allí va a depender de su debut, como les mencionaba ahorita, puede que sea pulmonar o puede que sea en otro sistema. Pero si usted tiene síntomas moderados o graves, obviamente va a tener que estar hospitalizado ya en la institución, una clínica, un hospital o en cuidados intensivos. Y allí nosotros manejamos un grupo más amplio de medicamentos. Lo importante es que no se automedique, que no corra a comprar lo que dicen las revistas o los vecinos y que deje eso en las manos de los profesionales. No sé, Jesús, si tenés alguna otra recomendación que dar al respecto. No, doctor, totalmente de acuerdo. Los pacientes le preguntan a uno mucho eso, doctor, ¿puedo tomar acitromicina? ¿Puedo tomar ivermectina? Es un mito, como decía usted, lo más recomendable acá es de pronto la fase por la que estás cursando con la sintomatología. De entrada, yo sé que hay muchas, inclusive memes con el acetaminofén, y es una de las drogas por elección más y más recomendables que hay para controlar como tal fiebres y demás. La verdad, no se automediquen, habrá medicamentos que sí se usan, pero a nivel intrahospitalario y bajo la observación de un especialista. Bueno, y una pregunta, realmente dos últimas preguntas para que vamos terminando con el tema. ¿Es cierto que nos podemos preparar, comer saludable, como para subir las defensas por si nos llega a dar el virus del COVID-19? Sí, siempre tener un estilo saludable es bueno. Eso evidentemente está relacionado con la inflamación. Es decir, si usted come bien, si usted duerme bien, si usted hace ejercicio con moderación, su sistema inmunológico va a estar mucho más competente y mucho más sano para resistir cualquier tipo de insulto, bien sea una infección o bien sea un traumatismo. Y para el doctor Jesús, ¿cómo podemos diferenciar entonces, para terminar el tema, los síntomas del COVID con otras patologías que tienen síntomas similares, por no decir iguales? Bueno, como tal, el virus del COVID-19, la sintomatología, no se puede ocultar, la sintomatología de pronto que más se nota en un paciente es gripal. Pero a ver, digamos que a lo largo de estos meses nos hemos dado cuenta que hay unos síntomas que son los más comunes y que hacen sospechar COVID-19, que ¿cuáles serían? Fiebres altas. Esa es de pronto la diferencia con una
gripa normal, el COVID-19 maneja siempre fiebre por encima de 38,5 o aproximadamente de 38,5 o de 38 en adelante. El paciente, para que lo tengan en cuenta, muchas veces pacientes me han dicho, doctor, empecé con diarrea, es verdad. El COVID-19, también como decía el doctor Urrego ahorita, el COVID-19 se ocupa de casi que de todos los sistemas del cuerpo, de todos los órganos. Es por eso que el COVID-19 inclusive me puede estar generando una diarrea de 2, 3 días, que inclusive me hace deshidratar hasta tal punto que me hace buscar ayuda médica. Los otros son dificultad para respirar, opresión en el pecho, son los criterios o los síntomas de pronto más comunes que me hacen sospechar un COVID-19. Ahora, son síntomas que muchas veces son leves como tal, y uno lo puede ir tratando con asesoría médica como tal, con la ayuda de su EPS, que llamen a su médico, y son síntomas que se pueden tratar en casa. No todos los síntomas, para que lo tengan en cuenta, quiere decir, no todos los síntomas me van a hacer buscar a mí el servicio de urgencias, para que lo tengan claro, ¿sí? Son sintomatologías que la podemos manejar poco a poco, con acetaminofén, como decíamos ahorita, y con cuidados caseros. Cuando notamos un cambio de un síntoma leve a un síntoma moderado, ya ahí sí tenemos que intervenir, digamos, su médico de EPS, el que le está haciendo su seguimiento, y le dará las recomendaciones para ingresar por urgencias o inclusive para hacerle un monitoreo en casa, ¿sí? Doctor Rego, no sé de pronto en cuanto a estos o a esta pregunta quiera complementar algo. No, en esencia se hace difícil determinar qué es qué. Al principio el SARS-CoV-2 o COVID-19 se puede parecer a muchas cosas. Un síntoma cardinal es la pérdida del olfato, que sí es muy importante, o la pérdida del gusto. Si usted empieza con dolores óseos, musculares, de cabeza, gastrointestinales, pero además tiene alteración del olfato o del gusto, preste atención, probablemente usted tenga un COVID-19. Es muy importante también que no dejemos pasar la gratitud hacia todos nuestros compañeros de trabajo, hacia el grupo de enfermería, de terapia respiratoria, de terapia física, los médicos, bien sean generales o especialistas, y también todo el personal de vigilancia y aseo o servicios generales, los camilleros, toda la parte que hace que sigamos estando lo mejor posible para atenderlos. Entonces, a todos ellos mi reconocimiento, un abrazo enorme y mi gratitud. Bueno, y para terminar, una última pregunta. En cuanto a las pruebas del COVID-19, ¿qué síntoma tengo que tener yo para que me puedan hacer la prueba? Bueno, relacionada a esa pregunta, casi que con la anterior, como decíamos ahorita, tenemos pacientes que inclusive no tienen ningún síntoma de COVID-19, y a la hora de examinar a este paciente o de hacerle un interrogatorio, bien sea porque tuvo contactos, porque tuvo una cercanía con un paciente COVID, este paciente es meritorio de una prueba. Quiere decir que no todo o un síntoma no me va a indicar. Obvio sí, hay pacientes que llegan con una patología respiratoria, gastrointestinal, que me van a hacer casi que es un paciente sospechoso e inmediatamente se va a autorizar una prueba. Pero para que lo tengan en cuenta, no todo paciente digamos como tal sintomático se le hace una prueba, como al que llega sin síntomas sí se le puede hacer. Eso es muy relativo, Lady. Sí, en resumidas cuentas, pues el médico toma la determinación a quién se le hace y a quién no se le hace. Hay muchos pacientes que se hacen el examen porque se lo exigen para un vuelo y adivine qué, sorpresa, tienen SARS-CoV-2 y es el médico el que tomará la determinación
cuándo, a quién, cómo y por qué. Inclusive nosotros en ocasiones cuando la sospecha clínica es muy alta, definimos tomar una segunda prueba a pesar de las recomendaciones del ministerio. Si tiene imágenes compatibles con coronavirus, le repetimos la prueba. Entonces esa pregunta pues es muy amplia. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, por este espacio. Creo que es un tema muy importante en este momento. Me gustaría que de pronto les dieran ustedes dos como una recomendación a todas las personas en este momento que estamos en alerta roja. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad, creo que nos quedamos cortos con el tiempo al hablar de COVID-19. Nos pasaríamos casi que todo un día hablando de este tema. Recomendaciones. Quiero decirles que el COVID sí existe. Por favor, no digan ni piensen de que porque va a llegar diciembre, este tema pasó. Realmente, les repito, hay muchas familias que han enterrado a sus seres queridos, que se han dado cuenta de que el virus sí existe. Recomendaciones sobra decir, pero como la más importante y la más grande que debemos tener, o la tenemos todos, que es que el lavado de manos, uso del tapabocas y evitar salidas o aglomeraciones en sitios, o de pronto compartir o hacer de pronto fiestas innecesarias o hacer cosas que me lleven de pronto a un posible contagio. La recomendación es esa, la lavada de manos, y el mayor cuidado está en usted mismo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Recuerden seguirnos por las redes sociales y compartir este programa que queda montado en el feed. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.